¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Totus Tus. Las últimas veces hemos estado hablando del Santo Rosario. Hoy les vamos a hablar de una oración muy importante para nosotros como católicos, que es el Padre Nuestro. Recordemos que esta oración es muy importante, ya que Jesús, el mismo Dios, nuestro Salvador, nos enseñó la oración. En esta oración nos dice Él en el Evangelio que así es como nosotros debemos orar, porque esta oración tiene 7 súplicas, que es las que el mismo Dios nos sugiere y quiere que se las hagamos. El Padre Nuestro nos habla de toda la vida de nosotros, o sea, de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, dice, líbranos de todo mal, que nos libre del mal, que nos pase por ahí en la calle. No nos dejes caer en la tentación, que nos dejes caer en las tentaciones de todas las cosas que hay, las tentaciones que el mundo nos coloca. Porque es la oración que Cristo nos enseñó. Porque cuando Él estamos pidiéndole al Padre Santo, nos ayuda para que nos ilumine, nos proteja, nos bendiga, nos aparte de todo mal y peligro. Pues yo creo que es creencias, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 7, dice así: y al orar, no hablen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedirlo. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra de Dios. En este texto evangélico, que tiene un sinóptico en el San Lucas, en el capítulo 11, versículo 2, nos narra una de las cosas más lindas que nuestro amado Señor nos ha enseñado, y es la oración del Padre Nuestro, donde es una oración perfecta. En esta primera parte quiero nombrarles 2 apuntes, una de cada evangelio. En Mateo, el Señor hace ver, se hace notar, donde muchas personas hablamos muchas cosas, quizás porque no tenemos una estructura de la oración, porque no oramos con fe, porque oramos con desespero, y el Señor nos aconseja lo siguiente: no hablemos tanto ni tantas cosas demasiado, y nos da este secreto grande y hermoso de la oración, que ahora en el segundo bloque voy a explicar esa estructura que el Señor da. Y quiero agarrar un poco, perdónenme la expresión, de este evangelio también, en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 2, donde los discípulos, escuchando a Jesús en este sermón de la montaña, le decían: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos. Miren, en este momento en la ley judía venía constituida, no podían pronunciar el nombre de Dios. Algunos de ellos decían que si pronunciaban el nombre de Dios morían. Era un Dios lejano, era un Dios allá en su trono en el cielo. Y viene este hombre a renovarnos en el amor, Cristo Jesús, que ya tenía muchos adeptos siguiéndolo, los discípulos, muchísima gente. Recuerden, el nombre de Dios no podía ser pronunciado. Para ellos aparece un Señor que se hace llamar el Mesías, y cuando los discípulos públicamente le dicen, Él con amor les dice: cuando ustedes vayan a orar, miren al cielo y digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Escuchen eso. Esta es la oración más hermosa que el Señor nos puede regalar, porque en este momento hace un cambio grande de mentalidad, que hasta el día de hoy ya la tenemos. ¿De qué aspecto? De que era prohibido utilizar el nombre de Dios, hablar del nombre de Dios, decían al santo nombre, a Yahvé, pero no decían Dios. Ahora viene este hombre, para muchos aparecido, para muchos criticado,
Y empieza a decir, cuando vayan a orar, junten las manos, miren al cielo y digan, papá. Esto era inaudito, esto era un escándalo. La oración del Padre Nuestro es lo primero que a nosotros nos da la cercanía con el Padre, no un Padre lejano, no un Padre allá mirándonos por dentro de una ventana o desde un trono, sino un papá cercano. También dice Jesús en la palabra, quien ve al Padre me ve a mí, quien me ve a mí ve las obras de mi Padre. Él nos acerca al Padre. Esa oración del Padre Nuestro es la oración perfecta por excelencia, porque empezamos a acercarnos a ese amor de Dios, no al Dios lejano, al Dios castigador, ese Dios de concepto vengativo que tiene el Antiguo Testamento. No, ese amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Otro punto, el Padre Nuestro no es una oración egoísta. Nuestro Señor, mire, el mundo tiene hoy muchas cosas, se pelea por poder, se pelea por el tener, se pelea por prestigio, por ser reconocidos, por la vanidad. El mundo envuelto en consumismo y egoísmo. Y escuche lo que hace Cristo, que no se guardó para Él su Padre, que era el propio Dios para Él mismo. Él fue engendrado desde su propia naturaleza. Nosotros no somos hijos directos, somos hijos adoptivos de ese Padre. Y Jesús nos ha compartido lo más grande. Primero, antes de subirse en la cruz para salvarnos, nos ha dejado la herencia grande que fue su Padre. Dijo, digan Padre Nuestro. Nos insertó en esa vida de amor. Nos hizo hijos en ese momento del Padre. Esta es una herencia que nos da Cristo Jesús a través de la oración del Padre Nuestro. Un Padre cercano, un Padre amoroso, un Padre con el cual podemos hablar, como hablamos muchas veces con nuestro Padre de la tierra, con nuestro Padre que nos ha engendrado. Ahora Cristo nos injerta en esa vida, en ese momento espiritual que Él vivía con su papá del cielo, al que Él vino a mostrarle y a dárnoslo. Aquí no hay egoísmo en Jesús. Digan papá nuestro, papá de todos. Y obvio, muchos que lo escuchaban se escandalizaron. ¿Qué es lo que está diciendo? Blasfema. Más que decir el nombre de Dios, digan papá. Tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana que nos están viendo a través de este programa, el papá del cielo es tu Padre y el mío. No es un Dios lejano. Cristo no es que lo haya bajado, Cristo lo puso como el Padre quiso ser visto. Un papá amoroso, un papá en el trabajo, un papá en la casa, un papá en el sano esparcimiento, un papá en la tribulación. Un Padre que siempre está con sus hijos, un Padre que nunca jamás nos ha dejado solos. Así que tú y yo no peleemos por otras cosas. El regalo más grande nos lo dio Cristo Jesús, acercándonos a ese Padre diciendo Padre Nuestro. Nosotros no peleemos por tantas cosas. No seamos egoístas y que nosotros podamos mostrarle a otros también el Padre Nuestro. Mire qué hermoso es ese regalo y don grande del Padre Nuestro. Les he compartido esa gran connotación que de pronto muchas partes en las predicaciones o leyendo la palabra de Dios no nos introducimos, que se llaman partes oscuras en la palabra, no porque sean malas, no, sino porque quizás no penetramos y a la luz del Espíritu Santo no las vislumbramos. Y eso fue lo que les hablé hace un momento en el Evangelio de San Lucas, donde ese papá grande ya es nuestro Padre también, no solamente de Cristo, sino de todos. Ahora en el Evangelio de Mateo, en el versículo 6, en ese sermón también de la montaña, va esta segunda parte donde Dios nos muestra, Cristo Jesús, a través de este evangelio, nos muestra una estructura hermosa y precisa, que quizás tampoco la hemos visto cuando pronunciamos el Padre Nuestro, de cómo debe ser la oración. Es una estructura muy sencilla. Dice la palabra de Dios, que no hablemos muchas cosas como los paganos, que por tanta palabrería que hemos caído, quizás tú y yo en ello también, hablamos mucho con desesperos, con necesidades, con acciones de gracias, como si por mucho hablar el Padre nos escuchara. Ojo,
Aquí hay una estructura que está en la oración del Padre Nuestro en este momento, que Él nos ha querido permitir este espacio en la palabra de Dios para que la entendamos. No es un invento mío, es un invento de nuestro Señor Jesucristo, que así adora y así oró a su Padre Celestial y hoy quiere para nosotros. ¿Por qué? Mire, muchos nos escriben, nos llaman, gente, familia, amigos cercanos. Es que yo no sé cómo orar, es que yo no sé qué es lo que dice uno. Yo voy al Santísimo y en un minuto ya me quedo sin qué decir y me dan ganas de irme. Atentos, 3 pasos que nos da el Señor Jesucristo en la oración. Primer paso, el Señor empieza hablando a su Padre en adoración. Nosotros debemos empezar una alabanza a Dios en todos los actos de oración. Son 3, el primero de alabanza y acción de gracias. Alabanza y acción de gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado, omnipotente, santo, Dios perfecto, gracias infinitas, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente nos quejamos, no, le damos gracias y reconocemos su señorío y su poderío. Acción de gracias y alabanza. Primer paso que nos enseña Cristo a través de su palabra en la oración del Padre Nuestro. Descubrámoslo. Hay muchas versiones del Padre Nuestro, todas válidas, hermosas, explicadas, pero esta estructura de oración que te va a servir a ti y a mí, debemos adoptarla. Segundo punto, reconocernos como termina la oración del Padre Nuestro. Habla del perdón, del perdón. Y también dice el Evangelio, yo tengo que perdonar para que el Padre me perdone. Diciendo con ese acto de fe seguro en mi corazón, después de haberlo adorado, haberle dado gracias, una acción perfecta de gracias en tu oración y en la mía, me reconozco pecador y le digo, Padre, perdóname por mis infidelidades, perdóname por mi falta de caridad, perdóname por mi falta de amor. Me reconozco nada para que la gracia de Dios crezca en mí. Me reconozco lo más bajo para que Él por su amor y su misericordia me levante. Carlos, ¿cuándo hago estas oraciones? En la mañana, al mediodía, en el anochecer. Perdón, pedir perdón al Padre porque tú y yo, siendo simples criaturas, le hemos ofendido. Pero no un perdón de que soy un maldito, soy un desgraciado, la condenación. No, un reconocimiento en la humildad, pero en la esperanza de que Él nos mira, nos vigila, nos ama, nos perdona y nos sana y nos pone en la gracia de la fe, del amor, de la caridad. Tercer punto, que es la que de pronto más nos gusta, que es la súplica, que es pedir. Él lo hace, Jesucristo lo hace, danos hoy el pan de cada día. Tercer punto, oración de súplica. Alabo, bendigo al Señor, le doy gracias, me reconozco pecador, le pido perdón, hago un breve examen de conciencia todos los días, le pido perdón y luego con ojos de amor, fe y misericordia le digo, Padre, necesito esto para mi alma, necesito la virtud, necesito la paz. Y empezamos a pedirle por esos defectos dominantes para que cada día se apoquen, sean menos, la vida de la virtud crezca. Pidámosle por nuestra familia, pidámosle por la iglesia que necesitada está, pidamos por nuestro Papa Francisco que está solito, hasta la extrema derecha de la iglesia lo está aplastando. No, con el Papa siempre, en él está Pedro. Pidamos por nuestra familia, nuestra salud, también, cómo no, Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos y dice el Evangelio que Él nos lo habrá de dar si lo pedimos también con fe. Esa oración de súplica, y recuerden, una oración de las que más le gusta al Señor es la oración que hacemos por las personas que quizás no nos aman, no nos quieren, nos han hecho la vida difícil. 3 estructuras para todo tipo de oración, 3 estructuras sencillas que están en el Evangelio, en la oración del Padre Nuestro. Repito, primero, acción de gracias y alabanza a un Papa grande, infinito, celestial, misericordioso. A ese Señor grande y hermoso yo le he fallado como hijo, con humildad lo reconozco y le pido perdón. Perdóname por esto, por aquello, y termino con una oración de súplica. Señor, tú todo lo puedes, yo no lo puedo. Necesito esto en mi vida de fe, en mi vida familiar, en mi vida laboral. Te pido por estas personas, por los que sufren, los perseguidos, por la paz del mundo. Te pido, Señor, por los que me han hecho la vida difícil. Te pido por mi salud, por mi economía y por todas las personas que nos han pedido oración. ¿Ves
Esto está introducido en la oración del Padre Nuestro, donde es el mismo Cristo Jesús que nos da estos pequeños puntos para que ores en silencio, oración comunitaria, para que mires en el Santísimo y ores hacia el Santísimo desplegando tu corazón. Esto no amarra al espíritu, al contrario, lo dirige para que la oración sea más profunda, para que nos podamos concentrar más y recibir de ella el don perfecto de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Oremos todos los santos días. Esta oración perfecta que nuestro amado el Señor nos enseñó, podemos unir muchas cosas. Primero, que une el cielo con la tierra, o más bien nos une a nosotros los de la tierra con el cielo. Es el teléfono directo de comunicación con el Padre. Nos da una fuerte y fortaleza perfecta en la oración. Nos unimos en esa oración para glorificar al Padre con el único que lo glorifica por su perfección, que es Cristo Jesús. Nuestro poco amor o mucho amor en nuestra oración, con todo lo que allí oremos, lo ofrecemos a Cristo y Él se lo entrega al Padre. Mire qué oración tan perfecta. Toda oración, o más bien toda actividad espiritual que debiésemos hacer, nosotros mismos podemos empezar con la oración del Padre Nuestro. Deberíamos empezar, pedir el Espíritu Santo, iniciar con esta oración, unirnos a Cristo, para que el Padre nos ame más, nos derrame más su gracia, nos dé la santidad. Para todo ejercicio espiritual, toda oración, toda actividad espiritual, se recomienda empezar con esta oración del Padre Nuestro. Y al finalizar la actividad, qué sé yo, no sé cuál será tu apostolado, o tu oración personal, o tu predicación, o formación, o X, catequesis, también se recomienda que terminemos con esa palabra profunda del Padre Nuestro, con la oración perfecta del Padre Nuestro, donde recogemos todo lo que se hizo en ese momento espiritual y lo ofrecemos al Padre. Vemos que en la liturgia de la Iglesia no solamente administra, sino que la Iglesia nos enseña a amar al Padre a través de esta oración. La Iglesia perfectamente todos los santos días, en lo más grande que tenemos, que es la Santa Eucaristía, introduce la oración del Padre Nuestro en este sermón hermoso de la montaña como un acto infinitamente hermoso, donde recoge lo perfecto del altar con toda la oración de los fieles y nos juntamos todos en ese cielo, en ese momento de gloria que es la Eucaristía, a adorar al Padre, diciéndole: papá, gracias, papá, perdónanos, y papá, a través de tu Hijo aquí en la Eucaristía te pedimos. Imagínense qué hermosura es la oración del Padre Nuestro, que en la Eucaristía cabe también de una manera perfecta. Es la oración por excelencia, la que tenemos que tener siempre en el corazón. Es donde el Señor nos invita a apartarnos, como lo hacía Él, a orar, a intimar con su Padre. Usted y yo tenemos todos los días que intimar con Dios. Silencio, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, orarle al Padre, alejarnos, apartarnos, irnos a la montaña, irnos al desierto. Hay que entenderlo para acercar nuestro corazón al corazón de Dios a través de la acción perfecta del Espíritu Santo y por medio de su Hijo Jesucristo. Allí lo amamos y lo adoramos, nos acercamos, y eso es intimidad con el Rey del Amor, intimidad con el Creador, intimidad con tu Padre y mi Padre. Mira, el que no intima con Dios, el demonio viene a intimar con él. Y es la oración predilecta de la Iglesia, es la oración universal. Cuando en todos los lugares del mundo los católicos nos reunimos, inclusive cristianos de otras denominaciones no católicas, se unen en esta oración del Padre Nuestro para hablar y acercarse con el Padre Celestial. Los invito a que en este momento de la Iglesia más que nunca oremos. Oremos por la paz del mundo, oremos por nuestro Papa Francisco, por nuestros cardenales, nuestros obispos, nuestros párrocos, nuestros sacerdotes. A través de esta santa oración, tu oración personal y la mía, es la que la Iglesia pide todos los días. No se le olvide ser fieles a Dios a través de la Iglesia. Con su oración, suplicámosle al Padre que nos dé la capacidad de poder discernir, como el Evangelio que estamos leyendo estos días, un poco apocalíptico, pero hay que saberlo entender, entenderlo desde la Iglesia,
discernir el signo de los tiempos, no dejarnos creer por falsas oraciones que hay por ahí, que así empiecen con el Padre Nuestro, de dos bandos, de extrema derecha de la iglesia a otros puntos, para atacar el Papa, decir que es un hereje, que es el anticristo. Cuidado con esta gente, es peligrosísima. No lo digo que lo hacen de mala fe, inducidos no sé por qué, pero tú y yo no podemos ir ni detrás del Papa, ni adelante del Papa, sino con el Papa. En él está Pedro, en él está la infalibilidad papal. Entonces en tu oración y la mía todos los días oremos por el sumo pontífice, que él lo pide, y estemos con él, unidos siempre en la comunión de los santos, pero también en esa descendencia apostólica, Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, el párroco de mi parroquia, el que está más alejado, el más cercano, todos en una sola iglesia, y no dejarnos creer por unos pseudomísticos, por mensajes que miran con lupa a ver qué está haciendo nuestros pastores, y los miran con lupa, para mí con un escrúpulo imperfecto, terrible, que quiere dañar la iglesia. Entonces, por favor, unámonos todos los días más en oración al Papa, a nuestros pastores, para que entre todos juntos podamos sacar lo que Dios quiere de nuestro pueblo de Dios, que es la santidad. Unámonos perfectamente en oración, suplicándole a Dios que nos dé la fuerza, la capacidad de amar, discernir y ser fieles a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, unidos en la revelación perfecta que es la palabra de Dios. Unirnos perfectamente a comulgar en la Santísima Eucaristía. Unirnos en el corazón fiel y maternal de nuestra Madre Santísima, que en ella cabemos todos, porque es la reina de la Iglesia. En ella misma está Cristo Jesús. En ella misma está la oración del Padre Nuestro plenificada. Es algo hermoso. Consagrémonos al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. La consagración a la Santísima Virgen María es señal seguro de que ella no nos va a dejar perder de Cristo, ni caer en herejías, ni en ningún tipo de apostasía. Ella misma nos va a iluminar el camino para no perdernos del camino verdadero, que es Cristo Jesús. Padre Santo, Padre misericordioso, a través de tu Hijo Jesucristo, queremos entregarte este mensaje, este programa, cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Gracias por este mensaje de amor, de oración. Gracias porque a través de la oración del Padre Nuestro, que quizás hacemos todos los días, pero sin meditar y ver la riqueza grande y profunda que Cristo Jesús nos enseña en ella, hoy a través de este programa podemos vivificarla, fortalecerla, estructurar nuestra oración sin amarrar nuestro espíritu y poder alabarte y glorificarte. A través de este programa y de esta oración te quiero entregar, mi amado Jesús, los que más sufren, los perseguidos, los perseguidores, la paz del mundo, estos momentos tan difíciles. Te quiero entregar mi iglesia para que la sigas defendiendo de tantos ataques internos y externos, y a nosotros bautizados, los fieles cristianos católicos, poder seguir siendo fieles a ella hasta la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo en el Señor. Madre mía, en la batalla.